Hola a todos, mi nombre es Fabio Pulido, docente de la Biblioteca Compensar, y en el día de hoy les tengo una lectura que espero que les guste muchísimo. Vamos a hablar de la esencia del yoga, justamente en el marco de la celebración del Día Internacional del Yoga, que se celebra el 21 de junio. Esto que les voy a leer el día de hoy justamente se encuentra en uno de los libros que más les recomiendo, que se llama La tradición del yoga, que fue escrito por George Feuerstein, que fue un indólogo especializado en yoga de origen alemán. Este señor es considerado como una de las mayores autoridades mundiales en la materia, y su contribución al estudio de la espiritualidad y el diálogo entre Oriente y Occidente le valió el reconocimiento por parte de grandes personalidades. Así que espero mucho que disfruten este fragmento que les voy a compartir, en el cual él nos habla de por qué es tan importante el yoga y cuál es la esencia del yoga. El yoga es un fenómeno extraordinariamente polifacético y como tal muy difícil de definir, pues existen excepciones para cada norma concebible. Sin embargo, lo que tienen en común todas las ramas y escuelas del yoga es que se ocupan de un estado de ser o de conciencia verdaderamente fundamental. Un antiguo texto del yoga, el Yoga Vasha de Vyasa, capta esta orientación esencial en la siguiente sentencia: yoga es éxtasis. En este texto sánscrito, la palabra usada para éxtasis es samadhi. La definición de Vyasa ha supuesto un sinfín de dificultades para sus comentaristas y los investigadores modernos, pues ¿cómo puede ser el samadhi, como él dice, una cualidad estable de la conciencia, que se llama cita, si se observa que ésta cambia sin cesar? Solo podemos comprender esta idea si la relacionamos con la de que el yo trascendente, el purusha, está eternamente en la condición de éxtasis, condición que permanece invariable, con independencia de los estados y las cualidades cambiantes de la mente humana. En cualquier caso, el uso del término samadhi por parte de Vyasa en este contexto apunta al estado extático, que es el rasgo distintivo del camino yógico. Entonces ahí tenemos como el primer contexto. El primer contexto, que es que el yoga es éxtasis. El vocablo samadhi tiene una importancia crucial en el yoga y lo encontramos una y otra vez en este libro. Por ello conviene explicarlo con rigor desde el principio. Y aquí vamos a hablar de unas lenguas más bellas, el sánscrito, la lengua en que están escritos la mayoría de los textos sobre el yoga. Es muy adecuado para el discurso filosófico y psicológico. Permite expresar de modo conciso matices del pensamiento que en español a veces requieren el uso de varios términos. La palabra samadhi, por ejemplo, está compuesta de los prefijos sam, que significa similar al latín sin, y a, seguidos de la raíz verbal da, que significa colocar y poner, en su forma modificada di. El significado literal del término es, pues, colocar o poner junto. Eso significa samadhi. Lo que se pone junto se unifica es el sujeto consciente y su objeto u objetos mentales. El samadhi es en tanto la técnica de unificación de la conciencia como el estado resultante de unición extática con el objetivo de contemplación. Los místicos cristianos llaman esta condición unión mística, como observó el mundialmente conocido historiador de las religiones, Mircea Eliade. En realidad el samadhi es más bien miren esto tan bonito, más que un éxtasis, es un éntasis. La palabra de origen griego éxtasis significa un estar fuera. En cambio, el yoga significa un estar dentro. Dígame si no es bonito eso. La esencia trascendente de la personalidad. Pero ambas interpretaciones son correctas porque solo podemos permanecer en y como el yo, que quiere decir Atman o Purusha, cuando trascendemos en el ego, ¿no? Ustedes saben que el ego es clave en este tipo de comprensión de maneras de vivir, ¿no? El yoga, entonces, es la tecnología del éxtasis o autotrascendencia.
el modo de interpretar este estado y los medios empleados para su logro difieren, como veremos, entre las diversas escuelas. Pero miren que allá tenemos como algo elemental. Y les voy a compartir otra parte que me parece clave. El término sánscrito yoga suele interpretarse como la unión del yo individual con el yo supremo. Esta definición sintética encaja con el Vedanta, la rama dominante de la filosofía hindú, que ejerció también gran influencia en la mayoría de escuelas de yoga. El Vedanta tiene su origen en las antiguas escrituras esotéricas conocidas como Upanishads, que enseñaron por primera vez el ritual interno de la meditación y la absorción en el sustrato unitario de toda la existencia. Sin embargo, la metafísica no dualista despunta ya en los himnos arcaicos de los Vedas. Véase, y ahí nos van a contar justamente que los Vedas hacen parte de la literatura sagrada del hinduismo. Según el Vedanta, el yo individual está alienado de su sustrato trascendental, el yo supremo, o absoluto. El modo de comprender esta alienación difiere entre las escuelas. Algunas ven al yo finito junto con el universo fenoménico, o sea, como vemos el mundo, como meramente ilusorio, como una superposición sobre la realidad. Otras consideran que es real, pero que está atrapado en el sufrimiento por el hecho de estar alienado en la realidad suprema. Miren que el término de lo real, de cómo concebimos y comprendemos el mundo es clave para cualquier tipo de meditación. A causa de esta diversidad de ideas acerca del estado existencial verdadero del yo individual, existe también diversas interpretaciones de la naturaleza de la unión del yo con la realidad trascendente. Algunas escuelas del pensamiento niegan incluso que puedan darse este tipo de reuniones, pues opinan que jamás hemos estado separados del sustrato y dicen que descubrir este hecho es más bien una especie de recuerdo de nuestra eterna condición de yo trascendente en eterna dicha. Espero que hayan compartido mucho. Esto es solo un fragmento de este libro que les recomiendo muchísimo, que se llama La tradición del yoga, en el cual no solo nos cuentan la historia, la literatura, la filosofía, sino también la práctica. Y aprovechando esto, los invito también pues a que meditemos, a que hagamos conciencia, estemos muy en el presente.